Lorena Montes Giraldo, su reemplazo está la doctora, no demora en hacerse presente. Invitamos a las personas invitadas, a los secretarios que nos acompañen acá en el recinto. También está invitado el doctor Fernando Caballero Sánchez, el secretario de Educación. Está invitada la doctora Nini Lorena Acevedo Pérez, secretaria de Salud y Seguridad Social. Está invitada la doctora Yolima María Bueno Mendoza, secretaria de Desarrollo Social y Político, y la doctora Luz Yasmín López Pérez, secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. Nuevamente invitamos a los secretarios para que nos acompañen acá en el recinto. Darle un saludo muy especial a mis compañeros de mesa directiva, a los honorables concejales, a los funcionarios del Consejo Municipal, a los invitados, a la doctora Diana Lorena Montes, secretaria de Hacienda, al doctor Fernando Caballero, secretario de Educación, a la doctora Nini Lorena Acevedo Pérez, secretaria de Salud y Seguridad Social, a la doctora Yolima María Bueno Mendoza, secretaria de Desarrollo Social y Político, y a la doctora Luz Yasmín López Pérez, secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, o a quienes lo reemplacen en su defecto. Darle un saludo muy especial también a las personas en las barras y a quienes nos ven por redes sociales. Tiene el uso de la palabra el secretario Fernando Caballero. Caballero, ¿ese secretario de qué? Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial para usted, para la mesa principal, para los honorables concejales, las concejales, personas que nos acompañan en gradas y personas que nos siguen en las redes sociales. Quiero entonces pasar a comentarles que acompaña por parte de la Secretaría de Educación nuestra líder financiera, la doctora Viviana. Aquí en presentación ustedes pueden observar la presentación acerca de los recursos del balance. A la Secretaría de Educación se le asignó un valor total de 9.288.590.951 pesos y este valor total de recursos del balance fueron distribuidos de la siguiente manera. Hay dos fuentes de estos recursos. En educación se apropiaron 1.552.547.000 pesos y por Hacienda, por la Secretaría de Hacienda, se nos apropió 7.736 millones de pesos. Y esto quedó para este año 2025, quedarían distribuidos de la siguiente manera. Tenemos por calidad un recurso de 130 millones de pesos y de 497 millones, uno para adicionar al término de 2025 transporte escolar, que es lo que se requiere para poder terminar el año con esta estrategia de acceso y permanencia, y tenemos 497 millones para completar lo que venimos diagnosticando en necesidades de infraestructura de algunas instituciones educativas. El segundo valor por SGP es prestación de servicio social, la 2101, que tenemos un valor de 125 millones de pesos para la bonificación de nuestros docentes del municipio y 296 millones de pesos que sería el sueldo de nuestros maestros para completarlos en lo que nos queda del 2025. Tenemos por SGP alimentación escolar un recurso de 182 millones de pesos que nos sirve para la adición del plan de alimentación escolar y una transferencia del 4116 por 288 millones que es también hace parte de la adición del plan de alimentación escolar. Este último recurso del FOMPED 4121, que es de 32 millones de pesos, que llegó ya para finalizar año 2024 y se apropiaron para estos recursos del balance, y este se asignó para las transferencias que se le envían a las instituciones educativas para dotaciones pedagógicas. Seguido de esto, la Secretaría de Hacienda nos asignó, desde las necesidades presentadas por la Secretaría de Educación, nos asignó estos recursos de valor. Listo, ya.
Ya los vamos entonces a socializar acá. Vamos a socializar acá, entonces sería 145 millones de pesos para el fortalecimiento de los procesos de eficiencia. Aquí pues este nos ayudaría a completar en este año 2025 las adiciones de prestación de contratos de prestación de servicio. Tenemos 516 millones, que es la adición requerida este año para la contratación de vigilancia a los establecimientos educativos. Tenemos por la 11011 350 millones, que es el recurso requerido para la contratación de aseo en los establecimientos educativos del municipio. 350 millones, que es el otro recurso adicional, aparte de los que nos habían quedado por recursos de la Secretaría. Hacienda nos apropia 350 millones para completar la adición a 2025 de transporte escolar, 200 millones de pesos de la que se paga de energía a las instituciones educativas, 50 millones de pesos que es lo requerido para completar la póliza estudiantil para nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y 300 millones de pesos que es para el apoyo a la gestión administrativa de las instituciones educativas, específicamente las secretarias que tenemos en las instituciones educativas. Y ya hay una apropiación de 5.824 millones, que es lo requerido para completar el plan de alimentación escolar. Este es básicamente, honorables concejales, los recursos que se apropiarían para el 2025, dados los datos de que ustedes aprueben este importante proyecto. Muchas gracias, señor presidente. ¿Alguna duda con la financiera? Buenos días, honorables. Buenos días, concejales, las personas que están en las barras, los compañeros que nos acompañan, las personas que nos siguen en redes sociales. Desde la Secretaría de Desarrollo Social, esta es la distribución que tenemos para los recursos del balance. Tenemos que vamos a tener un total de 7.848.585.117 pesos. Lo tenemos distribuido en 6 cuentas. La primera es la 1101, que son recursos propios de libre inversión, el superávit nos van a entregar 480 millones. Y ahorita les muestro cómo va a quedar distribuido cada uno de los ítems. La segunda, que es estampilla bienestar del adulto mayor, por una parte la 1214 son 4.080 millones de pesos. Y en la otra, en la estampilla, que es la 1216, van a ser 2.166 millones de pesos. En la estampilla de justicia familiar, que es de las comisarías de familia, vamos a tener un total de 1.043 millones de pesos. En SDP de primera infancia, 38.752.000 pesos. Y en el fondo de medidas correctivas, medidas de protección, perdón, de las comisarías, 39.954.000 pesos. Eso pues va a quedar distribuido de la siguiente manera. En la estampilla de adulto mayor, que son las transferencias que se hacen desde el nivel departamental, gracias. En la estampilla de adulto mayor del nivel departamental, que es por la fuente 1214, a través de la ley 667, vamos a tener en total, de acuerdo a la normativa, nos dice que debemos tener el 70 y el 30, el 70 para los centrovías y el 30 para los CBA. Para el 70 sería una apropiación de 2.855.748.482 pesos. Esto lo distribuimos de la siguiente manera: 725 millones, que es la adición a los contratos de funcionamiento, la operación de los centros vías. Ya el proceso está pues como en la parte de planeación para poder ser cargado hacia poco. La otra parte son 331 millones de pesos, 478.000, que es la adición de los contratos de prestación de servicios
de los profesionales y apoyos que tenemos en el Centro Vida y 1.800 millones que tenemos para construcción de infraestructura, adecuación de los 2 centros Vida que cuenta el municipio. El otro 30% son 1.224.205.068 pesos y vamos a distribuirlo de la siguiente manera. 650 millones, que es la adición al contrato de los CBA, que hoy lo tenemos con la Fundación Vida con Propósito, y 574 millones en el tema de talento humano, toda la parte operativa del CBA. En esta misma, pero esta es el recaudo a nivel municipal, lo mismo, el 70% para los centrovías y el 30% para los CBA. Aquí tendremos un total de 2.166 millones y los tenemos distribuidos de la siguiente manera. Para el Centro Vía, 816.312.000 en dotación o adquisición de elementos para el funcionamiento integral del Centro Vía, toda la dotación para nuestros adultos mayores, y vamos a tener 700 millones para la adecuación del sistema eléctrico, que es un requerimiento que tenemos en el CEVIDE Violetas. Y el 30%, que son 649.848.000, los distribuimos así. 249.999.000 es una reserva para dar continuidad al servicio final del año del CBA y 399.848.000 es para el tema operativo, el personal y el talento humano dentro del CBA. El otro que tenemos, que les había hablado, es de sería SGP de primera infancia, que son 38.752.000, están destinados para la adecuación de infraestructura de hogares de primera infancia, que esto es una meta que tenemos dentro de nuestro plan de desarrollo. Lo otro que tenemos en multas que se generan o que se asignan desde las comisarías de familia por violencia intrafamiliar son 39.954.000 pesos. Perdón, 39.954.000 es para el fortalecimiento del programa de equidad de género. Y lo otro que tenemos en la estampilla de justicia familiar, que es la ley 2126, tenemos 1.043 millones. Esto va a estar destinado a gastos de personal de nómina, el funcionamiento de las comisarías, dotación y mejoramiento de la infraestructura de las comisarías, que en el municipio tenemos 3. Y por último, los recursos de libre destinación, que son 480 millones, los tenemos destinados de la siguiente forma: 54 millones para adición de los contratos de fortalecimiento de los procesos, esta es la parte administrativa con la que cuenta la Secretaría. 190 millones en contratación de todo el personal profesional de apoyo que requiere las comisarías de familia, incluyendo médicos, psicólogos, trabajadores sociales y abogados. 60 millones para el contrato del nuevo contrato de servicios funerarios que tenemos para la población vulnerable dentro del municipio. 26 millones para la contratación de las personas que nos apoyan con el tema de afrocolombianidad, grupos étnicos. 120 millones para el fortalecimiento de libertad religiosa y 30 millones para la contratación del apoyo en el programa de habitante de calle. Esto es, honorables concejales, la distribución que tenemos desde la Secretaría de Desarrollo Social para el tema de recursos de hermanas. Muchísimas gracias. De la Secretaría de Salud hay alguien acompañándonos. La doctora Nieves, bienvenida, doctora. Tiene usted uso de la palabra, doctora Nieves. Bueno, muy buenos días para todos, un saludo muy especial para cada uno de los honorables concejales, a la mesa directiva, a mis compañeros de gabinete y funcionarios de
de la alcaldía. Ahí me disculpan un poquito que ya quitada, estaba en una cita médica a las 7 y casi no llego. Bueno, con respecto a los recursos del balance, la Secretaría de Salud tiene unos recursos, digamos, significativos, que suman más o menos 1.581 millones. Esto, la mayoría, recursos del SGP, que el año pasado no se pudieron invertir por diferentes motivos. Entre eso, recordemos que el año pasado yo recibí un superávit de casi 1.800, 1.900 millones, Mónica, de las vigencias anteriores que no se habían ejecutado, digamos, para ser específicamente más en el PIC, que no se pagaron en unas vigencias por problemas entre lo hecho. Bueno, pues es un tema que está en demanda en este momento el municipio con el Hospital Santa Mónica, unos PIC que no se pagaron durante casi 3 años seguidos, y que pues desafortunadamente, en caso del hospital tener que, digamos, ganar estas demandas, el municipio tendrá que asumir estos pagos con recursos propios, ya que ese SGP en ningún momento se constituyeron ninguna reserva, no se destinó ninguna plata, pasaron a recursos del balance como estos, y cuando los recursos del SGP pasan a recursos del balance, tienen una destinación específica, ya no va para la inversión como el municipio, digamos, quisiera hacerlo, sino que tiene unas destinaciones, como lo dije, perdón la redundancia, específicos, tanto en el tema de aseguramiento, va también, nosotros tenemos unos formatos, la plata que es del aseguramiento va para un tema digamos, de infraestructura, nosotros lo destinamos así, y en salud pública van para 3 programas específicos que son ETB, zoonosis y transmisibles, y entraría ahí también lo que es ETB, ¿cuál más? Y transmisibles. Entonces, digamos que por eso el año pasado fue muy difícil tener, pues, aunque fue una ejecución buena, digámoslo, llegamos, pues fue muy difícil tenerla al 100, teniendo en cuenta que teníamos casi 2.000 millones que venían siendo arrastrados cada vigencia y que solamente podíamos destinarlo a 3. Este año, así a grosso modo, tenemos por el Fondo Local de Salud 1.581 millones, en el régimen subsidiado nos quedaron 270 millones que no se, digamos, ejecutaron el año pasado, y que esos no se van destinados a infraestructura pública, ¿cierto? A régimen subsidiado también. Salud pública, creo que le tengo diciendo, nos quedaron 590 millones. Digamos que esto fue parte del SGP que no se ejecutó, pero también porque tuvimos que hacer unas glosas al hospital frente al PIC del año pasado. El año pasado tuvimos, ustedes saben que los PIC empezaron muy tarde, tuvimos 2 PIC, un PIC que fue normal y otro PIC que fue el de recursos del balance de superávit, y digamos que porque como se fijó tan tarde, pues no pudimos ejecutarlo al 100, se le hicieron unas glosas de casi 200 millones al hospital por no ejecución, y pues ahí fueron sumando a estos 590 millones, que ahora pasarían al superávit, a lo que les expliqué anteriormente, que solamente se pueden destinar a 3 programas específicamente, y que también irían para la revisión del PIC. El subsidio a la oferta fueron 12 millones, todos estos recursos son de destinación específica, tienen que volver a la bolsa tal cual como lo determina el ministerio, y en otros gastos de salud en inversión tenemos, nos quedaron 708 millones. Estos 708 millones corresponden a algo que nosotros llamamos coljuegos. Resulta que las secretarías de salud nos tienen unos recursos que se llaman coljuegos, y eso es lo que nosotros llamamos como funcionamiento. Resulta que también el año pasado, gracias a este recurso, yo no sé si algunos han ido, pudimos hacer unas adecuaciones y remodelaciones en la Secretaría de Salud, pudimos comprar unos insumos
pudimos adquirir algunos sistemas de información, teniendo en cuenta que para eso se destina este recurso en salud, es para un funcionamiento, y desafortunadamente y afortunadamente para nosotros, las administraciones pasadas no lo gastaron tampoco, no le dieron uso. Entonces digamos que la Secretaría el año pasado, cuando yo llego, pues invertimos, y este año, con este superávit que tenemos, que no se alcanzó el año pasado con la Secretaría Administrativa, fueron dos temas, que fueron el tema de silleterías y el tema de sistemas de información y cómputo. La Secretaría hace muchos años tiene totalmente obsolescencia de equipos, y este año la idea es que vamos a fortalecer la Secretaría, porque con este recurso de Coljuego lo podemos hacer. Y el año pasado, quiero contarles que compramos un servidor. La Secretaría hoy cuenta con un servidor de último, digamos, tecnología, y este año vamos a modernizar. Lo ideal son los equipos, y que poder que los, digamos, las oficinas de alimento no sigan haciendo visitas a los establecimientos con papel, con las actas de clima, que más o menos gastamos entre 4.000 y 5.000 copias al mes, sino que la idea es que vamos a adquirir un sistema de información a través de tablets y podamos empezar. Todo esto lo vamos a hacer con este recurso que se llama otros gastos en salud, que van destinados directamente al fortalecimiento de la Secretaría de Salud, tal como pues lo permiten, digamos, estos recursos de Coljuegos. Básicamente, ese sería como la distribución de los recursos de... en recursos propios, tengo entendido que nos asignaron, de los recursos propios, nos asignaron 50 millones, pues los cuales ya los distribuimos en unos, digamos, rubros que están desfinanciados, digámoslo, para este año, como lo del sistema de emergencias médicas, y pues que se llama otros gastos en salud de emergencias y desastres, y en vigilancia. Pues ya miraremos aquí en adelante cómo se comportan los recursos propios, pero pues revisando el acuerdo, lo que se me asignó fueron 50 millones. De todas maneras, ya esa es como la exposición general. Señor presidente, no sé si hay alguna duda. Muchas gracias. De la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, ¿quién hay? Dale. Allá llegó la doctora, bienvenida. Tome aire y tiene uso de la palabra. Todos estamos. Parece que están haciendo una competencia. Sí, un voluntario para respiración. Primero que todo, les quiero ofrecer disculpas por la tardanza en llegar. Lo que pasa es que ya como un mes aplazando y aplazando una reunión muy importante con gestión de riesgo del departamento, porque estoy adelantando un trámite para hacer el aprovechamiento de la guagua, y por el momento solicitándole al departamento un concepto técnico para elevar al ministerio y nos permitan el aprovechamiento de la guagua de manera provisional hasta que tenemos las licencias, porque hoy tenemos una situación muy crítica con los guaduales y estamos supremamente preocupados en el municipio que ocurra algo por la caída de una de estas guaduas, y estaría no solamente demandado el municipio, sino que estamos en riesgo de perder una vida humana. Perdón, entonces, presidente, le voy a pedir un favor bien grande, y es que lo regale un necesito de 3 minutos, 5 minutos, mientras la doctora me va a decir. Toma aire.
Tenemos un receso de 3 minutos. Muchísimas gracias. A ver, ¿quién es el secretario para la respiración? En la grabación. Ay, qué pena. Ustedes son muy mal pensados. Uno soltero. Ay, ya los temas que estamos en una discusión ahí, no que es una intervención es que inicialmente lo había enviado pero desde la Secretaría la ley se decía que si no se envía bien, pues las preguntas ya voy a ir no, pues yo ya voy a resolver eso, sí, yo voy a que mi consejo que me apoyen hasta ahí. Y esa es una empresa que ya me voy para la gastronomía de calidad a hacer el llamado ahí con ella, hermano, que no me moleste, al menos por esta primera cuenta, no me moleste, que voy a ir a hacer el de no, sería la de calidad, que esa niña es la que valida las decisiones que un formato Se levanta el receso, secretaria. Doctora Núñez, tiene usted el uso de la palabra. sí, claro, ya es la aprobación de los recursos para poder que me liberen los recursos y hacer la adición para poder adicionar el transporte. La pusieron a descansar y se va a cansar. No sea celoso. Bueno, nuevamente muy buenos días a todos los concejales, concejalas y a todos mis compañeros de la administración, mi equipo de trabajo, a los secretarios, muchísimas gracias y a todas las personas que nos ven en las redes en estos temas tan importantes. Recursos del balance 2025 de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental. Nuestro techo presupuestal, otros de inversión, 245 millones, EPSEA, Silvicultura, Bienestar Animal, Día del Campesino, Tala y Poda, y otros de inversión, 1.270 millones, disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos, 1.727 millones, para un total de 3.242 millones, 252.659. En el tema de residuos sólidos, vigencia actual, rendimientos 36, superávit 37.034, para un total de 37.070. Estos son, digamos, como intereses por los recursos de IAT. Ingresos 37.070. En los recursos que yo sé que para ustedes es supremamente importante, que son los recursos de aprovechamiento de IAT, en la vigencia actual hay 479.126.773, los rendimientos de 1.241.849,
El superávit 2023, 994.234.186, para un total, hoy tenemos recursos en IAT por 1.474.602.000. Voy a terminar y entonces ahora explicamos esta parte que yo sé que tienen muchas preguntas respecto a estos recursos. Pues hasta aquí está, sobre todo ya están los de la inversión y estos de IAT. Quiero informarles, queridas concejales, los recursos de IAT el año pasado no se pudieron entregar. Esto se hace a través de proyectos que presentan las organizaciones recicladoras de oficio. Y no solamente esto ocurre en el municipio de Dos Quebradas, esto inclusive ya al empezar a gestionar los recursos este año en Pereira, pero Pereira ya tenía un acumulado de más de 5.000 millones de pesos sin poderlos ejecutar. Cuando hicimos una visita con Serviciudad a Medellín para mirar allá todo el tema de residuos, allá nos dijeron lo complejo que es poder sacar proyectos de IAT, porque estos recursos son de destinación específica y las empresas recicladoras, para poder acceder a estos recursos, deben de presentar proyectos y proyectos que sean solamente para, digamos, conseguir bodegas, para el tema de maquinaria o para vehículos. Estos recursos no se pueden destinar al tema de operación. Además, qué dificultades se tuvieron el año pasado, que de hecho en una de las sesiones aquí en el Consejo yo les expliqué que habíamos adquirido un compromiso con las organizaciones de brindarles apoyo técnico en la formulación de los proyectos, porque en el momento que se revisaron y se evaluaron los proyectos el año pasado, muchos proyectos no cumplían por X o Y circunstancia y circunstancias muy pequeñas. Este año, con ese compromiso de nosotros apoyar técnicamente a estas organizaciones, ya hicimos una convocatoria y nos reunimos con ellos a revisar el estado actual de cada una de las organizaciones. Inclusive tuvimos una segunda reunión con planeación, porque le solicité de manera muy respetuosa a planeación que nos atendiera con todos los profesionales técnicos para poder dirimir y aclarar muchas dudas y muchos problemas que en el momento tienen las personas y las organizaciones recicladoras de oficio. Por ejemplo, el uso del suelo. Hay varias organizaciones donde por el cambio del POT no han podido tener claridad ni han podido tener el certificado del uso del suelo. Y de esa misma manera son varias circunstancias técnicas que no les está permitiendo cumplir. Esta situación del cumplimiento de los requisitos de las organizaciones a hoy me tiene muy preocupada, porque mi meta era como mínimo que 5 organizaciones saquen 5 proyectos este año y poder entregar estos recursos, porque de nada le sirve al municipio tener estos recursos cuando hay tantas necesidades por parte de las organizaciones. Pero desafortunadamente la mayor parte, por ahí un 80% de las organizaciones no están cumpliendo todos los requisitos para poder acceder a estos recursos. Sin embargo, nosotros estamos haciendo el acompañamiento con planeación para ayudarlos a ir ajustando todas esas cosas que tienen pendientes y que sean la mayor parte de las organizaciones que cumplan estos requisitos. Nosotros ya vamos nuevamente a sacar, digamos, esa convocatoria para que presenten proyectos, pero como siempre, desafortunadamente, pues sin tener nada en contra de las organizaciones fuertes, pero solo las empresas más grandes y mejor establecidas son las que están cumpliendo requisitos. Y la meta que se propuso nuestro alcalde y que la meta que tenemos en esta administración
es poder fortalecer esas organizaciones pequeñas, los que realmente necesitan ese apoyo, organizaciones donde son hombres mayores cargando en una carreta, todo eso recuperables. El alcalde dice que él se sueña que por lo menos tengan motocarros o algún vehículo para poder llevar ese reciclaje, o también poder hacer de manera propicia y pertinente y adecuada de esos residuos. Pero cuando no tienen los vehículos, cuando no tienen las herramientas, por eso la gente muchas veces se cansa de reciclar, porque después no hay quienes recojan ni haga una buena disposición de esto. Entonces la tarea que tenemos hoy, inclusive hoy me está acompañando aquí alguien del equipo de trabajo, Juan Manuel, que no sé si de pronto tú tienes algo más para agregar al respecto de este proceso que estamos llevando con las organizaciones, como para que complementen más de manera técnica, pues esto es, digamos, lo que yo he podido, digamos, captar de las reuniones que he hecho con planeación. Entonces, este año tenemos 1.474 millones para las empresas recicladoras. Pedimos el favor a las personas que se encuentran en las gradas y nos ayudan con un poco de silencio para que se pueda escuchar mejor a la doctora. Muchísimas gracias, secretario. Por favor, me permite para darle el uso de la palabra a mi compañero Juan Manuel Vázquez, que él ha estado en todas las reuniones y él conoce muy bien el tema de IAT, como para que profundicen el tema y a los concejales les quede una mayor claridad al respecto. Bueno, buenos días para todos. Como bien lo dice la secretaria, los recursos de IAT tienen una destinación específica y es para financiar proyectos de aprovechamiento o tratamiento de residuos sólidos. Estos proyectos solo pueden ser presentados por empresas prestadoras de servicios públicos, sean en sus componentes de no aprovechable o de aprovechable. Bien lo dijo la secretaria, la idea es que estos recursos pues beneficien a las empresas que más requieren dentro de su operación y dentro de sus actividades. Maquinaria, equipos, acondicionamiento de infraestructura, etc. ¿Quiénes son? Las organizaciones de reciclaje de oficio. Desde hace un mes y medio aproximadamente empezamos mesas de trabajo al interior de la administración, con secretarías y con las empresas organizadoras de recicladores para, digamos, acompañar y apoyar todo este proceso de formulación de proyectos y que los proyectos sean viables y los recursos se puedan asignar satisfactoriamente. ¿Qué estamos haciendo hoy? Ya iniciamos mesas de trabajo individualmente con cada una de las organizaciones. Entonces venimos adelantando diagnósticos de sus necesidades e identificación o priorización de aspectos a financiar. Venimos trabajando en mesas casi que semanalmente con cada una de las empresas y digamos que venimos avanzando satisfactoriamente, resolviendo y atendiendo las diferentes necesidades. Principal, uso del suelo, que ya tenemos, digamos, un avance muy importante, pero acompañando todo el proceso técnico de estructuración de proyectos, definición de objetivos, presupuestos, todo el componente financiero que es muy complejo para una organización de recicladores de oficio. Entonces, digamos que venimos en el proceso, la idea es poder adjudicar y destinar estos recursos para lo cual han sido asignados, y creo que tenemos un plan de trabajo importante y lo hemos venido ejecutando a la medida del tiempo. Ya si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora. Continuamos con el doctor Jason Palacios, secretario de Gobierno encargado. Sí. Muy buenos días a los honorables funcionarios, a las personas y compañeros que están en las barras, a toda la audiencia de las redes sociales. Ya, sí, un segundito, yo sí, ¿no? aquí Sí tienes su WhatsApp.
Leo, ¿usted lo va a mandar? Ya. Los dos. Sí, para ver cuál de los dos lee. Secretario de qué es que no sé? No, de gobierno. De todito. No, de todito. Ah, sí. Sí. No, pero sí. Muchas gracias. Es que no Muy buenos días para los honorables concejales. Como ustedes bien lo saben, en este proyecto de recursos del balance tenemos tres fuentes de financiación. Una de ellas es el FONSEC, otra los recursos de la policía por todas las medidas correctivas y otra los recursos de destinación propia. Si bien los honorables concejales ya lo saben, nosotros tenemos el recurso 31013. Aquí básicamente son los recursos del FONSEC. Como ustedes bien lo saben, son recursos que por ley deben tener una destinación específica. También tenemos el recurso 1218, que este es el que viene marcado en la ley 1801, que es la ley de código de policía, donde ya más adelante les vamos a explicar al honorable consejo en qué se van a invertir estos recursos. Iniciamos con la línea 31013, como bien lo dijimos anteriormente, son recursos del FONSEC. Uno de los proyectos importantes y prioritarios para nuestro alcalde Roberto Jiménez es adquirir un dron. Este dron es un dron que va a tener capacidad de 10 kilómetros de vuelo, va a tener una autonomía aproximadamente de 5 horas y nos va a servir no solamente para las labores de policía judicial, de inteligencia, de seguimiento y reconocimiento, sino que también nos va a servir, y aquí les voy a contar a los honorables concejales, como el dron que tiene PONALSAR, la Policía Nacional de Rescate, nos sirvió para atender la emergencia que tuvimos allí en el sector de La Esmera, toda vez que este dron que tiene PONALSAR es un dron que en este momento nos detectó mediante unas cámaras térmicas, afloramientos de agua, movimientos de masas. Entonces este dron que se pretende adquirir con los recursos del balance va a ser un dron de última tecnología, como yo les digo, tiene toda autonomía, pero adicionalmente nos va a permitir también monitorear la ladera norte del barrio de La Esmera, pero su principal fin es el tema de seguridad. Si bien ustedes han visto que en Pereira se han producido importantes capturas utilizando este dron, aquí también lo hemos tenido, ellos nos lo han suministrado, pero sí sería muy importante tener este dron, toda vez que es una necesidad muy sentida, y obviamente esto nos pone a la par de la tecnología, como es Dos Quebradas Oro, una gran ciudad. Para este dron necesitamos 1.000 millones de pesos. Obviamente digamos que ya los costos han subido un poco, pero digamos que ahí tenemos la posibilidad de hacer una gimnasia financiera que nos permita adquirir el dron en su totalidad. Allí también nos presentan 897 millones de pesos. Estos 897 millones de pesos están representados en 2 técnicos de alarmas, 6 gestores de convivencia. Ustedes saben que nosotros los gestores de convivencia los tenemos que tener por ley. Son estas personas que nos acompañan en todos los eventos masivos, los que nos acompañan en las tomas de los parques, los que nos acompañan en los operativos, los que nos acompañan con la unidad de diálogo de la Policía Nacional. De hecho, gracias a la gestión de los gestores y el acompañamiento de la señora personera, pudimos rápidamente darle una salida al tema de los medicamentos de la nueva EPS. Ustedes vieron que en 2 o 3 oportunidades nos cerraron la vía, pero gracias al diálogo permanente con
con los gestores de paz, logramos conjurar esto y hoy digamos que a diferencia de otras ciudades del país no tenemos el problema tan agudo. De igual manera los gestores nos acompañan en todas las actividades que nuestro alcalde Roberto Jiménez hace desde la administración, es por eso la importancia para ellos. Obviamente también aquí necesitamos tener todo el soporte para la alimentación de la policía y demás fuerzas en todos los eventos masivos que tenga nuestra administración, cuando existe una contingencia, así como en la marcha del Día del Trabajo, que tuvimos aquí cerca de 200 unidades de la policía y obviamente era menester de la administración de la transformación garantizarle a estas unidades su desayuno, su almuerzo, su refrigerio y su hidratación. Este dinero que hay aquí, los 897 millones de pesos, parte para el tema de alimentación. Es muy importante que el honorable Consejo sepa que todo esto se aprueba en el Comité de Orden Público. No solamente es decisión de nuestro alcalde, sino que es decisión de todas las autoridades que tienen asiento allí en este Comité de Orden Público. También tenemos el tema de gasolina obviamente para los organismos de seguridad y para el mantenimiento de la Secretaría. Ustedes saben que nosotros, además de todas las acciones que yo les vengo enumerando, también tenemos la posibilidad de hacer operativos de demolición, operativos de espacio público, operativos como los que hicimos el día viernes en Frailes, que además de cerrar 6 establecimientos, tuvimos aquí la presencia del coronel Ochoa. Yo no sé si alguno de ustedes tenga memoria que algún coronel de la República haya estado en el barrio Frailes. Y esto es muy importante y es un mensaje que tanto el coronel como nuestro alcalde Roberto Jiménez quiere enviar con contundencia. En Dos Quebradas no hay ni habrá sitios vedados para la autoridad. Por eso estuvo el coronel, estuvo nuestro comandante de estación, el mayor Felipe, y vamos a seguir estando en todos los barrios, indistintamente de que la gente en su desespero de que no estemos nos hagan las sonadas. Entonces, la gasolina es muy fundamental, toda vez que ustedes saben que aquí el doctor Johnny era inmediatamente anterior adquirió una camioneta nueva, más las 2 camionetas que tenemos allá, más las motos de los estados. Tenemos aquí también el tema del mantenimiento, muy importante, sobre todo pues para el tema de la camioneta nueva y cuidarla que no se nos vaya a deteriorar, el mantenimiento de los otros vehículos. También aquí hay un tema importante para el mantenimiento de los vehículos de la Policía Nacional. Hoy están en un 12%, pero si nosotros no aprobamos estos recursos del balance, llegarían a un 28% de insubsistencia, permítanme la expresión, en el tema de todo el parque automotor que tiene nuestra policía de Dos Quebradas. De igual manera tenemos un técnico que es el encargado, que es como muy transversal a todo, es un técnico de seguridad, de control, y él es transversal como a todos los eventos de la Secretaría. También allí tenemos unos proyectos que se van a presentar al Comité de Orden Público. Ahí vamos a tener un proyecto para la Fiscalía y ustedes me entenderán que por razones de seguridad no lo podemos nombrar acá. De igual manera, también tenemos un proyecto presentado por la policía y por otros organismos de control. Este dinero que hay allí, los 1.897 millones de pesos en esta fuente, se van a utilizar para ese tema. Ahora pasamos al tema de las medidas correctivas. Hoy tenemos 350 millones de pesos. Es importante explicar y aclarar que desde el año inmediatamente anterior se tiene aquí parte de este recurso que no se había utilizado, y todo este dinero que viene aquí son de las medidas correctivas de carácter 1 y 2, que básicamente son algunas infracciones a la convivencia, algunos delitos menores, y cuando se pone el tema del comparendo y la medida, pues obviamente esto viene aquí. Aquí hay que tener en cuenta que el 15% se va directamente para la administración y funcionamiento del mismo, el 30% para programas y proyectos de cultura ciudadana. Ya el doctor Johnny había formulado unos proyectos, vamos a seguir con ellos para sacarlos adelante, y la idea en este segundo semestre es tener que todos nuestros infractores puedan llegar a este tema y a la materialización de las medidas correctivas. Entonces aquí lo que más vamos a hacer es, acorde a los lineamientos del gobierno nacional,
tener materializado todo el tema del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana con todo el tema del orden nacional. Estos recursos, como ustedes saben, son muy vigilados y tienen una destinación específica. Por eso todos los proyectos que se hagan por este recurso pues tienen la vigilancia no solamente de la personería, de la Procuraduría, de la Contraloría, sino también de todos los organismos de control, porque ellos son responsables al momento de aprobar cualquier tipo de este proyecto. Ya pasamos al tema de los recursos propios. Dos Quebradas es, junto con otro municipio del departamento, los únicos que en este momento tenemos un convenio vigente con el IPEC en cuanto al tema de lavadero. Allí un PPL o persona privada de la libertad le vale al año en lavadera una reclusa vale casi 13.200.000. Y nosotros tenemos un convenio, el año pasado se hizo por 500 millones de pesos, es un convenio pues que tiene muchos matices en el tema de suministro, en el tema de dotación, en el tema de cámaras, en el tema de funcionamiento, y pues orgullosamente debemos decir que nuestro municipio es el segundo municipio y quizás van a ser los únicos que tengan allí con nuestra capitana convenio. Hemos tenido una muy buena relación con ellos. Nuestra primera dama también en sus campañas sociales que hace ha estado de manera permanentemente allí con las privadas de la libertad, como muchos de los honorables concejales se pudieron dar cuenta en el Via Crucis, estuvieron apoyándonos en el tema de mantenimiento y demás. Entonces hoy tenemos una muy buena relación con el INPEC. Allí tenemos 500 millones de pesos proyectados para ellos. Hoy en nuestra estación de policía que dirige nuestro comandante, el mayor Felipe Sánchez, tenemos 25 personas privadas de la libertad. No los hemos podido conducir todavía a la cárcel a 40, toda vez que allí tenemos un brote de varicela, sí, un brote de varicela, y obviamente pues hasta que este brote no, ya la cuarentena creo que se termina el día de mañana, tan pronto se termine la cuarentena, obviamente vamos a llevar allá los PPLs. Agradecerle al capitán Erazo que pues hemos tenido una muy buena comunicación con él, y el alcalde pues ha permitido que este convenio se lleve a buen término. Entonces digamos que en este tema de garantizarle los derechos fundamentales a todas aquellas personas que presuntamente han cometido un delito, se los estamos garantizando. Esto pueden dar fe todos los defensores de derechos humanos, todo el Ministerio Público y todas las personas que siempre se nos han acercado y han podido observar cómo por primera vez desde una administración se es consciente con lo que se piensa, con lo que se hace, para poder, digamos, tener un tema transversal y holístico a todas las partes que hacen parte de la misma. De igual manera necesitamos tener pues fortalecer el componente de seguridad y convivencia ciudadana. Esto es básicamente para la adición de los contratos de prestación de servicios que tenemos hoy allí. Recuerden que nosotros tenemos aquí una cuadrilla, tenemos contratistas de apoyo, tenemos contratistas para protección del consumidor, tenemos contratistas para todo el tema legal. Recuerden que el gobierno es quizás donde más peticiones llegan por todos los temas que se tratan aquí, temas de espacio público, temas de uso del suelo, temas de cerramiento, en fin. Entonces esos 145 millones son para garantizarle el funcionamiento a la Secretaría con estos temas. En total, honorables concejales, desde la Secretaría de Gobierno necesitaríamos de los recursos del balance un total de 2.893.576.234 pesos. Muchas gracias. Tiene uso de la palabra la doctora Jessy Patricia López.
Muy buenos días para todos, muy buenos días a todos los que nos acompañan, a los concejales, los compañeros de trabajo. Los recursos del balance de la vigencia 2024 quedaron aforados después de hacer un ejercicio entre tesorería, presupuesto y contabilidad de 53.618.467.624 pesos. Ustedes recuerdan que el año pasado hicimos una adición, adelantamos en la preparación inicial una parte para poderle dar continuidad e iniciar desde el primer día de la vigencia algunos temas como son la alimentación escolar, el tema de los abuelitos, el tema de transporte escolar. Entonces adelantamos 9.748 millones de pesos, correspondientes así 2.000 millones de pesos de estampilla y adulto mayor y 7.748 millones de recursos propios de libre destinación. Entonces, ese es un adelanto de 9.748 para darnos entonces una adición en este acuerdo de presupuesto de 43.870 millones de pesos. Sabemos que en el municipio manejamos unas fuentes presupuestales que son homologadas, se les da una codificación presupuestal para poder identificar en las cuentas bancarias o poder realizar una homologación pertinente y periódicamente entre tesorería, presupuesto y contabilidad. Entonces tenemos los recursos propios, son los que recaudamos nosotros en el municipio, y tenemos dos grandes divisiones, unas que es libre destinación y lo otras que son de destinación específica. Las de libre destinación están entonces codificadas con el código 1101, que son libre inversión. Al ser superávit fiscal pasan a ser entonces libre inversión, no pueden ser direccionadas a funcionamiento. Y tenemos las de destinación específica recaudadas por nosotros, son de recursos propios, como son las multas de tránsito, la estampilla por cultura, rifas y juegos de azar, el impuesto del revuelto de ganado menor, el alumbrado público, estampilla pro bienestar del adulto mayor. Tenemos consumo al cigarrillo, que es un recaudo de nosotros transferido por la gobernación. Tenemos también estampilla adulto mayor, que es una transferencia de la gobernación, pero es un recurso propio. Contribución de espectáculos públicos de artes escénicas. Tenemos sanción del Código de Policía, la tasa pro deporte y recreación, la estampilla para la justicia familiar. Esas serían entonces los recursos propios de destinación específica. Después pasamos a un tercer gran división, que son las transferencias que hace la Nación, pero como sistema general de participación. Lo hacen a través de unos documentos que son publicados por el Departamento Nacional de Planeación. En estas fuentes podemos identificar lo que es calidad. Tenemos calidad para la Secretaría o para el sector de calidad. Hay dos grandes divisiones, que es educación, prestación de servicios, y educación, calidad. Ahora hablamos un poco de las destinaciones de cada una de ellas. Y tenemos otro segundo grupo, el Sistema General de Participaciones, que es para salud. Esa tiene tres grandes divisiones, que es régimen subsidiado, salud oferta o subsidiada oferta, y salud pública. Tenemos otro tercero gran grupo, que es propósito general, propósito general, de eso tenemos general deporte, propósito general cultura y propósito de libre inversión. Y por último tenemos el Sistema General de Participación de Agua Potable y Saneamiento Básico y Alimentación Escolar. Y Primera Infancia, que la tenemos proyectada, pero realmente hace muchas vigencias que no nos llega a este recurso. Eso es un recurso que es un cálculo que hace la Nación cuando se tiene mayor crecimiento de la economía. Entonces ellos distribuyen estos recursos, pero esto que tenemos acá es un recurso del balance de hace mucho tiempo, pero realmente no nos llega, no es un recurso corriente, no nos llega pues en la vigencia, hasta el momento, hace por ahí unos 4 años. Tenemos ya después otra gran división, que son los fondos. Empieza por el código número 3, está la contribución especial sobre contratos de obra pública. Tenemos el fondo de adquisición para áreas de cesión, el fondo de solidaridad y redistribución del ingreso. Este es más adelante lo miramos, son valores y situación de fondos, fondo por multa e incumplimiento de las medidas de protección,
Y ya por último tenemos demás fuentes y demás transferencias, que son la del presupuesto participativo, cuando nos lo gira el departamento, pero eso es dependiendo la vigencia cómo lo manejen. Hace también varias vigencias que no nos envían, sino que ellos se maneja de una manera diferente. Transferencias nacional PAE, FONPE, cuando resulta, esto es un recurso también que hace ya tiempo no nos envían ya FONPE, no tenemos ya para FONPE para transferir, pero eso es un recurso del balance. FONPE para educación, FONPE propósito general, y tenemos las transferencias que nos hacen para residuos sólidos y viales, que lo hace generalmente el área de servicio. Tenemos Coljuegos, que es para salud, el departamento nos envía el recurso para régimen subsidiado, ADRES, que anteriormente era FOSICA, y regalía régimen anterior, eso es una regalía ya hace bastante tiempo, también es un recurso que ya está por terminarse. Sí, claro. Tiene el uso de la palabra el concejal James Castaño. No, solo me causa curiosidad que en sí lo del FONPE, si no nos giraron el año pasado ni este año, a lo que va en Petro se les encante la plata, entonces ¿por qué presupuestan ustedes? Saben que allá salen dificultades, se pone o eso es obligación, o pueden desde el ente central disponer de ese dinero, si no, pues ahí no habría manera pues, de que entrara el recurso del balance, será lo que está en el aire. Eso era todo, presidente. Concejal, es que el tema del FONPE, lo que estamos mostrando acá, son los recursos del balance, o sea, es dinero que quedó hace muchísimo tiempo, no sé si ustedes lo recuerdan, en un gobierno, el del gobierno de Fernando Muñoz nos llegó bastante del FONPE. Esto es un sobrante de esa vigencia. No es que esté proyectado para que llegue, que se proyecte, no. Y es muy poquitico. Por ejemplo, si vemos acá hay 72.000 pesos, FONPE de otros sectores, tenemos en educación 32 millones de pesos, en propósito general 293.000 pesos. Recuerden que lo que tenemos en las cuentas bancarias a 31 de diciembre debe de estar presupuestado, así sean 1.000 pesos. Si en la cuenta bancaria tengo 1.000 pesos, yo los coloco en el presupuesto de los 1.000 pesos. Y eso es una plata que ya está en caja y que estaba en el 31 de diciembre. ¿Sí? No ha llegado. Cuando si llega, obviamente yo lo apropio nuevamente, ya con la resolución y con el giro y con la cuenta bancaria y con la plata nueva. Bueno, tenemos de los recursos del crédito 5.466.000 pesos. Reintegros del año pasado 118 millones de pesos, en certificación 28 millones de pesos y un dinero que nos mandan para ambiental por regalías por hidrocarburos de 2.612.000 pesos. Entonces eso nos da un total de 53.618 millones de pesos menos los 9.000 que ya habíamos adicionado, tenemos 43.870 millones de pesos para adicionar. Si miramos a nivel general las fuentes, cada una de las fuentes tiene una destinación específica, sí o sí, según las leyes. Entonces, por ejemplo, si hablamos de las multas de tránsito, que en este caso aquí tenemos un juego presupuestal, el año pasado nos ingresaron por multas de tránsito 2.093 millones de pesos, de la vigencia 2023 traían 1.718 millones de pesos. O sea que el municipio tuvo para trabajar con multas de tránsito 3.824 millones de pesos. Generaron CDPs y RPs por 2.720 millones de pesos, generando una reserva de 640 millones de pesos, no tiene vigencia futura. Entonces su saldo presupuestal fue de 1.104 millones de pesos. Asimismo, está en tesorería 1.104.763.388 pesos. ¿Y en qué se puede gastar? Solo se puede gastar, según la ley 769 del 2002, en seguridad vial. Nosotros lo tenemos presupuestalmente: seguridad vial, planes de tránsito, dotación del personal de agentes y planes de tránsito. La ley es muy clara y dice: se destinará para la ejecución de los planes y proyectos del sector de movilidad en aspectos tales como planes de tránsito, transporte y movilidad, educación, dotación de equipos, combustible,
seguridad vial, operación e infraestructura vial. Entonces, asimismo, está entonces desagregado el presupuesto de acuerdo a una meta, a un banco de proyectos, a un código CCPT, que es la codificación nacional, a un CPC, que es la codificación del daño. Bueno, seguimos con la estampilla Procultura, que es la regida por la ley 667 del 2001. Ellos tienen una destinación específica, nos dicen que en unos porcentajes que lo que tengamos de estampillas se debe direccionar 60% para formación y fomento, 10% para dotación de bibliotecas, 20% para fondo de pensiones y 10% para seguridad social del creador artístico. Asimismo, entonces llevamos así la destinación en el gasto, siempre nos cuidamos de que no exista ni una unidad de caja, ni un desequilibrio presupuestal y una falsa destinación. Entonces, los grupos que tenemos en el gasto, de acuerdo a la ley, entonces está el fomento del apoyo y la difusión de eventos y expresiones artísticas y culturales, está direccionada a la seguridad social del creador artístico, los fondos de pensiones, formación, capacitación e investigación artística y protección del patrimonio cultural. Entonces, así como la secretaria expuso, el secretario de despacho en que iba a invertir la estampilla Procultura. El año pasado recaudamos de estampilla Procultura 580 millones de pesos. Delante del 2023 traíamos 531 de recursos del balance para un total de 1.113 millones de pesos. En registros generaron 629 millones de pesos de compromiso, no quedó reserva, al cierre de la vigencia no quedó ni reserva ni vigencia futura, quedó un saldo presupuestal de 484.046.217 pesos. Entonces se destinaron, como lo ven ustedes en el proyecto, de acuerdo a la ley, como lo explicó entonces el secretario. Tenemos la estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor, según el acuerdo 007 de junio 27 del 2009. ¿Cómo deben de estar distribuidos? El 30% para el CBA, que es Centro de Bienestar del Adulto Mayor, alojamiento, suministro, dotación, talento, humano y construcción, y el 70% del CEBI para CEBI, Centro de Vida, pasadía, suministro, dotación, talento humano y construcción. El año pasado se recaudó, ese es el porcentaje que se recauda y se descuenta a los contratistas, 3.486 millones de pesos, un superávit de la vigencia 2023 de 3.926 millones de pesos, para un total en ingresos de 7.507 millones de pesos. Generaron unos registros presupuestales por 1.426 millones de pesos, nos quedó una reserva de 100 millones de pesos y un saldo presupuestal de 6.080 millones de pesos. Recuerden que entonces en el acuerdo donde aprobamos el inicial de este 2025, adelantamos 2.000 millones de pesos, entonces nos queda para adicionar este año 4.080.683.545 pesos con 87 centavos, cuadrados exactamente con los extractos en tesorería. La 1216 es también para el adulto mayor, pero es una transferencia que nos hace la gobernación. Según la ordenanza 008 de junio 20 de 2013, el año pasado ellos nos giran 1.267 millones de pesos, pero en la vigencia 2023 traíamos 1.951 millones de pesos para un total de 3.310 millones de pesos. El registro, ellos generan registros o compromisos por 1.144, generando un saldo presupuestal de 2.166 millones de pesos, una reserva por 340 millones de pesos. Entonces, exactamente la destinación es la misma, 30% para CBA, 70% para CEBI. Entonces tenemos en tesorería, coincide con el área de presupuesto, 2.166.161.398 pesos con 10 centavos, tal cual está desagregado en los recursos del balance. Vamos para el impuesto al consumo al cigarrillo, es una transferencia que nos hace la gobernación según el decreto 1784. Y la vigencia pasada nos giraron 300 millones de pesos, traíamos de la antepasada 44 millones de pesos. Generaron registros por 221.261.800 pesos, generando un superávit de 123.037.398 pesos. Ellos, ¿en qué va destinado? Tiene una destinación para fomento, desarrollo y práctica del deporte y la creación del aprovechamiento del tiempo libre y para pago de instructores.
Ellos transfieren de acuerdo a los informes que se hacen desde la Secretaría de Agricultura y pues ese recurso está muy vigilado por la gobernación. Vamos a la 1217, que son espectáculos públicos de artes escénicas, según la ley 1493 de diciembre 26 del 2011, y es direccionado a construcción y adecuación de la infraestructura artística cultural, el superávit de ese recurso. El año pasado nos giraron 184 millones de pesos, no generaron registros presupuestales, no los utilizaron, traíamos un superávit de 129 millones de pesos, entonces tenemos un superávit de 314.624.751 pesos con 22 centavos. Código de sanción de policía. Esta es la fuente número 1218 según la ley 2197. Esta ley tiene también unas destinaciones específicas. Tenemos un 60% para cultura ciudadana, pedagogía y prevención en materia de seguridad. Este 60% se divide así: un 30% para programas y proyectos de inversión en actividades de cultura ciudadana, un 15% para la administración y funcionamiento de la infraestructura de riesgos de la nación, de registro nacional de medidas correctivas, y el 15% que es una transferencia que se le hace a la policía. Eso se hace hasta el 10 de cada mes. Y el 40% que es direccionado según la ley a la materialización de medidas correctivas impuestas por las autoridades de policía. Tenemos un 25% para materialización de las medidas correctivas y un 15% transferencia a la policía. O sea que ese recaudo que se hace del código de policía, el 30% va para la policía, el resto lo utilizamos en la secretaría, en el municipio, y está direccionado entonces en los rubros a programas y proyectos de cultura ciudadana y a materialización de medidas correctivas. El año pasado se recaudó por código de policía 64 millones de pesos. El antepasado traíamos un superávit de 285 millones de pesos para un total de 350 millones de pesos. No hubo registro presupuestal, o sea que ellos tienen para esta vigencia utilizar los 350.880.024 pesos. Tenemos la tasa pro deporte. Esta tasa pro deporte, según el acuerdo 021, tiene una destinación específica. Tenemos un 30% para apoyo a programas de deporte, 7% para el apoyo a programas que permiten identificación con talentos deportivos, 7% para programas para los atletas de alto rendimiento competitivo, 13% para la adquisición de elementos y instrumentos de formación deportiva, 21% para el apoyo, mantenimiento y construcción en la infraestructura deportiva, 5% para el apoyo en la participación de atletas y deportistas en diferentes competencias a nivel nacional, 10% para apoyar programas enfocados en incentivos a la salud preventiva mediante la práctica del deporte, y el 7% para registros pequeños y transporte. Esto me da un 100%. Esto fue recaudado así: en la vigencia 2024 se recaudó 1.783 millones de pesos, traíamos de la vigencia 2023 1.701 millones de pesos, generaron compromisos por 1.208 millones de pesos, obteniendo un saldo presupuestal de tesorería de 2.216.141.417 pesos con 39 centavos, que fueron entonces desagregados de acuerdo a la ley. La estampilla para la justicia familiar. Esa estampilla es para el funcionamiento de las comisarías de familia. Dice que los excedentes en el recaudo se destinarán a la política de digitalización y necesidades de infraestructura. Entonces, el año pasado teníamos recaudamos 831 millones de pesos en la estampilla para la justicia familiar y un superávit que viene de 356 millones de pesos para un total de 1.187 millones de pesos. Tenemos un saldo presupuestal de 1.043.032.931 pesos con 64 centavos que serán direccionados a la construcción y a la adecuación de la infraestructura para el funcionamiento de las comisarías de familia. Eso entonces serían las destinaciones de lo que son los recursos propios. Ya sigue el Sistema General de Participaciones, que la ley que lo rige es la ley 715. Ahí tenemos exactamente las destinaciones que son en educación. Tenemos la prestación del servicio que es para pago de nómina de docentes, directivos docentes y administrativos.
Tenemos para educación calidad, que es direccionado a construcción y a mantenimiento de infraestructura educativa, según la ley. Régimen subsidiado es un recurso que es en situación de fondos, lo giran directamente a la fiducia, a ADRES y ADRES hace el respectivo pago según el movimiento de régimen subsidiado. En oferta nos lo giran a nosotros y nosotros hacemos los pagos. Salud pública, la designación que se hace en salud pública según la ley 715 en el artículo 42, 43, 44 hasta el 70. Y el superávit tiene una designación mucho más desagregada, como lo explicó pues ahora la secretaria. SGP Bogotá y Saneamiento Básico, manejado por la Secretaría de Planeación. Tenemos el SGP Deporte, que es fomento cultural, deporte, fomento deportivo y cultura, deporte cultural. Y propósito general, de acuerdo a la ley 715, en los artículos 76, 77, direccionado, tenemos a los 18 sectores de inversión. Entonces, ahí está en la ley 715 exactamente cómo podemos invertir el SGP propósito general, libre inversión. Y SGP alimentación escolar, que es manejado entonces por la Secretaría de Educación, que apoya entonces el tema de la alimentación escolar. Tiene uso de la palabra el consejero Miguel Ángel Rayo Borja. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial para los demás integrantes de la mesa directiva, honorables concejales, medios de comunicación, personas que nos siguen en redes sociales, personas que nos traen graderías y lógicamente a todos los invitados especiales de esta mañana, a todos nuestros secretarios de despacho, secretarias y su equipo de trabajo. Voy a hacer 3 peticiones a todos los secretarios y secretarias de carácter constructivo, lógicamente, exponiendo el problema y la solución final. El primero tiene que ver que están en mora de contratar, no sé si un abogado especialista o si un financiero especialista en capacitar a todos los secretarios financieros de cómo gastarse la plata. Si yo acá 17 años y año tras año es recursos del balance en marzo y en octubre y nunca he gastado la plata. Entonces cuando yo digo que los capaciten, miran un marco jurídico y legal de cómo gastar la plata, es que escuchando la exposición de la doctora Jensi, decía, recaudamos el año pasado tanto, pero el año anterior o venían vigencias tanto, 1.000 y pico millones. Y cada vez que uno pregunta que no hay plata, que no tiene plata, pero mire que plata sí hay. Y Hacienda Pública no miente, que hay plata. Para muchas de las dependencias que tocó el tema hoy hay plata. Hay que mirar es como el marco jurídico y legal, es como la pueden gastar. Porque no podemos ir pagando hasta que pierde toda la plata. Y va a tocar devolverla toda, o como lo que pasó en el año 2008, 2009, llegué yo acá y le recortaron a la Secretaría de Salud 7.000 millones de pesos de un año para otro. O sea, de un año a otro, 7.000 un recorte nacional, eso es mucha plata. Y 12 horas necesitando. Entonces, eso es una sugerencia constructiva para que lo analicen ustedes, no decir un consejo de gobierno o cada uno de ustedes con los asesores que cada uno de ustedes tiene, financiero y abogado. Se hacen los tres y mirar el marco jurídico como gastar en la plata. Y con Hacienda, lógicamente, que Hacienda tiene mucha herramienta. El otro es que el año pasado, en el plan de desarrollo, cuando se debatió todo el tiempo, lo que ve en mayo, el plan de desarrollo que fue votado el día 22 de mayo, se votó, y cuando se votó, no solamente el plan de desarrollo y el presupuesto en todo noviembre, se hacía debate acá, exposición de todos los secretarios y secretarias, y resulta que les hice la sugerencia
de que cada secretaría debería tener, ya que pues Planeación no ha querido montar el banco de proyectos, les hice la petición que estudiaran la posibilidad que en enero de este año, entre la planta de personal que iban a contratar, que contratara cada dependencia un profesional experto en formulación de proyectos. Y yo te lo decía acá, que estaba el doctor Jason, que pues, estaba reinando ayer a la Secretaría de Tránsito, y ver cómo, por ejemplo, el gobierno de Irak le donó a la ciudad de Medellín 16 millones de dólares regalados, un gobierno a una ciudad de Colombia. Y nosotros tuvimos la oportunidad de ir, Humberto, James, Edward, no recuerdo, el concejal Dalgado, nosotros también, y los concejales del gobierno anterior fuimos allá a Medellín. Y miramos cómo esa donación era para montar toda la parte de seguridad vial de todo Medellín, y es la mejor de Colombia. ¿Y por qué? Porque inventó un proyecto. Me dieron todas las personas, pedí qué había que hacer, cómo había que llenarlo, qué formulario, me dio los contactos del gobierno allá, pero cada vez que los ponga acá a nadie le interesa. Pero no solamente está ahí, es que toda la plata del gobierno, si hay plata, no es que la dejan amarrar y se quebra el gobierno nacional, son los miles de billones, no millones, de billones de pesos que ese gobierno no ha gastado. Y no es de lo anterior, siempre he tenido plata. Lo que pasa es que la plata tampoco está, pero la plata consigues con proyectos. De hecho, hace 3-4 años atrás pedí un listado del gobierno nacional de los proyectos que tenía todo el cafetero. Y ahí en secretarios cuántos proyectos había. Uno solo. En un gobierno, el gobierno de Duque, en todo el cafetero solo prendamos un solo proyecto que fue 2 quebradas, que fue lo del Postcorber ahí en la Aurora Japón. Un solo proyecto. Usted mire que si hay fórmulas de modificar. No sé, yo lo dije, están a tiempo todavía, carácter constructivo. Les digo, si ustedes tuvieran un profesional experto en formador de proyectos, sería muy bueno. Y sabe lo más grave, la alcaldía ciudad tiene varios funcionarios, o los tienen, no los utilizan, no los tienen donde es. Acá está el doctor John Jairo, que trabajó en gobierno, de educación, luego lo ha echado para desarrollo social o salud. Estuvo Claudia Muñoz, que yo sé que saben el tema y tienen su explicación de formador de proyectos. En el tema de salud, eso del doctor Anis y de productor, doctora Loret, en una sugerencia para el tema del PIB, que de darlo de cada año, que no es el primer año, va a empezar tarde, siempre ha empezado tarde. Desde lo que yo era de 17 años, 4 meses y 6 días hoy, ha empezado tarde el PIB. Nunca ha empezado puntual ni a tiempo. Entonces, pues, igual ese año ya empezó tarde, ya estamos en el 5.º mes y no ha empezado todavía, apenas va a empezar. Y eso empieza cuando despiertes. Entonces, mire, vas a estar en el 5.º mes o en el 6.º, si es que empieza a ser, si no arrancaría en junio. Estamos a tiempo de ponerle el acelerador a eso, y por eso es que no se cumplen, y a mí me llama la atención, pero como es la Secretaría, si no lo ciudadanos, de yo decir una pregunta. De hecho, cuando yo promoví una moción de censura en el año 2009, la única en Colombia y Sudamérica, la primera moción de censura de Colombia y Sudamérica, fue por eso, nos alteraron informes y no fue ahora subiendo el año 2009. Entonces, yo leía cuando decía, es que se vacunaron 7.800 niños, de 14.800, y miro yo el censo del DANE, y en los cerrados solo hay 5.200 niños. Entonces, a mí me ha llamado la atención cuando prestan los informes de PIB, esos informes de cumplir el 100% las metas. Yo no lo hago con mala intención, no lo hago de carácter constructivo. Como ustedes cumplieron ya en el primer año, ya por el cuatrenio, porque acá no hay los secretarios que nos han prestado informes que por el cuatrenio ya, que ya es el 100%, yo no, eso no es verdad.
Porque, por ejemplo, él empieza tarde y él decide unas metas de cumplimiento de tantas visitas, tantas vacunas, tantas tomas de presión, de peso, talla y todo eso, lo que siempre desarrollo. Y yo digo, ¿y cómo van a cumplir eso en 2 o 3 meses o 4 meses? Porque es que toca salir a buscarlos casa por casa. No es que lleguen al hospital, no es que los citen. Entonces me llamó la atención eso, y eso deberíamos de ponerle un poquito de cuidado en lo que tiene que ver una interventoría que se hace a ese contrato, que es insólito que en tan poquito tiempo se haga eso. Ahí, y el último punto para terminar de forma constructiva, también tiene que ver con la Secretaría de Hacienda y Tránsito, y gracias a Dios están los dos hoy acá. Y es con el proyecto de acuerdo, que solo en este caso, creo que es 2 ciudades y 2 municipios más en toda Colombia no lo tienen. De resto, todos los municipios de Colombia lo tienen. Incentivos tributarios para descuento de los intereses del impuesto predial y el descuento que sería Hacienda y incentivos tributarios para industria y comercio, y en el caso de tránsito, incentivos tributarios para los intereses de las multas de tránsito. Yo acá lo dije hace poquito en las sesiones ordinarias. Barranquilla en diciembre recaudó 86.000 millones de pesos por incentivos tributarios. Pues con este beneficio la gente se anima a pagar. Entonces les da la tarea ahí también, porque son recursos que pueden y les sirven, pues. Y la gente sí paga. Cuando dice eso de incentivos, pues, claro, ¿cómo no va a ser lo mismo yo pagar 3 millones que pagar 20? Porque los 20 me están cobrando los intereses, y los intereses son el 300% diario. ¿Qué es eso? Muchas gracias. A los invitados, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana están invitados a las 6 de la mañana en el Consejo Municipal para la votación de este importante proyecto. Secretaria, continúe con el orden del día. Se informe de comisiones permanentes y accidentales. Señor presidente, para informarle a la comisión primera y a la comisión segunda que ya tenemos ponencias y que podemos llamar a comisión el día viernes para que se alcancen los tiempos de debate la próxima semana, el día 15 y el 16 de mayo. Entonces, comisión primera y comisión segunda. Para que convoquen, por favor, para el viernes. Presidente, es para convocar a todos los integrantes de la comisión segunda para el próximo viernes 7:30 AM. Convocamos nosotros para que de una vez. Presidente, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Se convoca comisión primera para el próximo viernes 9:30 de la mañana. Gracias. Para debatir el proyecto de acuerdo 008. Gracias. Continúe, secretario. Octavo, lectura de comunicaciones. No hay comunicaciones, presidente. Continúe. No hay proposiciones. Tiene uso de la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenos días para todos y para todas. Para solicitarle a la honorable plenaria que se faculte a la mesa directiva para cambio de horario de sesión del día de mañana a las 6 AM. Se pone en consideración la proposición presentada por la concejala María Camila Correa. Continúa en consideración, el anuncio que va a cerrar se queda cerrado. La prueba de honorables concejales ha sido aprobado, secretario. Continúa. Señor presidente, se ha votado el orden del día. Siendo las 9:43 del día 6 de mayo del 2025, se declara terminada la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas
y se convoca para el día de mañana a las 6 de la mañana. Un abrazo para todos.